Primera de Samuel, capítulo 17, vamos a leer solo el verso 51. Dice, leo en el nombre de Jesús. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué pasó con ellos? Cuando los filisteos vieron que su paladín había muerto, ¿qué hicieron ellos? Huyeron, dice la palabra del Señor. Señor Jesús, vamos delante de su presencia. Agradezco, Señor, esta oportunidad que tú nos das hoy día de predicar la palabra del Señor. Por motivos de trabajo, Señor amado, hemos dejado de predicar por un tiempo, Señor amado, pero sabemos que esta enseñanza no la voy a hacer yo, Señor, sino que eres tú el que va a enseñar a tu iglesia, eres tú el que tiene un mensaje para tu iglesia, Señor. Solo somos instrumentos en tus manos, Señor. Unjo estos micrófonos, Señor amado, unjo esta sala, unjo a cada uno de mis hermanos para que no se distraigan hoy día y puedan escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén. Que la honra, la gloria, la alabanza sea el nombre de Jesús. Puede sentarse por un momento, no se ponga muy cómodo, no acostumbro a predicar mucho rato, mis mensajes son cortos pero precisos, por ende les pido que estén muy atentos a la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, porque hoy día yo estoy seguro que el Señor tiene algo que a lo mejor usted estaba esperando, un mensaje, algo que, una respuesta. Lo he dicho anteriormente, de repente nosotros nos gustaría que se abrieran los cielos y el Señor nos dijera, no, toma este camino, hace esto o deja de hacer lo que estás haciendo, y muchas veces nosotros queremos respuesta de parte de Dios y nos gustaría que fuera así, pero el Señor nos habla con la palabra de Dios, y esta es la palabra más profética, de la cual dice la palabra del Señor, hacemos bien en estar seguros. Yo les puedo contar un consejo de vida, pero ese consejo lo puedo arreglar un poco, puedo tener algo que sea cómodo, algo que encaje, y puede haber mentiras dentro de esto, pero la palabra del Señor es la palabra más verídica. ¿Sabe usted que este libro es el libro más cuestionado de la humanidad? Este libro le buscan el detalle, le buscan el punto de más y no lo logran encontrar, porque no hay libro más perfecto, y lo digo con autoridad, no hay libro más perfecto que la palabra del Señor. Es un entre comillas, había un investigador que predicaba en la universidad de George Mandarwet, si no me equivoco el nombre, y predicaba y no lo hacía por intermedio de la palabra del Señor, lo hacía a través de la ciencia, porque este libro también es verificado por la ciencia, porque no solo es de fe, sino que también científicamente es comprobado. Así que a este libro hacemos bien en estar seguros. No a nosotros la gloria, sino que a su nombre sea toda la gloria. El pueblo de Israel era un pueblo que había pasado por distintas pruebas, había pasado por distintas etapas, había pasado por el desierto, había cruzado ya el mar, y llegó un momento donde había un profeta, el cual era intermediario entre los hombres y Dios, y este era Samuel. Samuel predicaba la palabra del Señor, pero él no era el que predicaba, sino que el Señor le decía algo para que le dijera al pueblo, y el pueblo estaba atento a lo que decía Samuel, porque estas palabras no provenían de Samuel, sino que estas palabras provenían directamente de Dios. Y es eso lo que nosotros venimos a buscar a la casa del Señor. Que el Señor bendiga a nuestro pastor Juan Carlos, pero nuestro pastor Juan Carlos no nos puede decir qué hacer de nuestras vidas, sino que el mismísimo Dios es el que nos tiene que orientar. Muchos de nosotros somos gente joven, a lo mejor muchos son mayores que nosotros, y nosotros no somos quienes para enseñarle, pero nosotros estamos en las manos del Señor. Y es lo mismo que hacía Samuel en aquella época. Y en aquella época pasaba mucha guerra y estaban de guerra en guerra, y el pueblo de Israel era gobernado por Dios, pero el pueblo de Israel le surgió una necesidad. Y esta necesidad es que todos los otros pueblos contra los que ellos guerreaban tenían un rey.
un hombre que lo representaba, un hombre corpulento, un hombre grande y bueno en batalla, y el pueblo de Israel no lo tenía. El pueblo de Israel solo tenía un profeta, y este profeta era Samuel. A pesar de que el pueblo del Señor andaba bien, a pesar de que las cosas andaban ordenadas, el pueblo de Israel comenzó a tener una necesidad. Y el pueblo de Israel empezó a hablar con Samuel y le dijeron: ¿sabes qué? Los filisteos tienen su rey. Los de acá tienen su rey. Y nos hemos enfrentado contra todos y todos tienen su rey. Y el pueblo de Israel no tiene rey. Y dice la palabra del Señor que obviamente Samuel no lo tomó a bien. Pero el Señor habló con Samuel y le dijo: si ellos quieren rey, dales el rey que ellos piden. Y yo creo que en ese momento el pueblo de Israel se sintió conforme y empezaron a buscar un rey que los podía representar. Y era lógico que no buscaran al más pequeño. Era lógico que no buscaran al más flaquito. Era lógico que querían un rey grande, corpulento, un hombre grande en batalla, un hombre que fuera hábil con la espada, un hombre que fuera a la guerra y que fuera el hombre que matara más hombres, que fuera el hombre que fuera un representante, un ícono para ellos. Fue ahí cuando entra Saúl. Dice la palabra del Señor que Saúl era de hermoso aparecer, era un hombre grande, era un hombre corpulento, un hombre fuerte. Y cuando Saúl ya se presenta delante del pueblo de Israel, el pueblo de Israel le aplaudió de inmediato y lo encontraron hermoso, de hermoso parecer, grande y representativo para ellos. Y fue ahí que el pueblo de Israel ungieron a Saúl como rey de Israel. Y en aquel entonces Saúl se asustó y dijo: ¿cómo voy a gobernar el pueblo del mismísimo Dios? ¿Quién soy yo? Un hombre pecador quizás, a pesar de que tenga músculos, a pesar de que sea hábil en la guerra, no soy quien para gobernar el pueblo de Israel. Fue ahí cuando Samuel le dijo: no, tú no vas a gobernar el pueblo de Israel. Sí vas a ser el rey, sí los vas a representar, sí te van a conocer de todos lados como el rey, pero no hay otro rey más grande que nuestro Dios, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores y Él es el que gobierna el pueblo de Israel. Entonces Saúl en aquel momento comprendió y dijo: perfecto, yo voy a hacer la cara visible, pero el rey sigue siendo nuestro Dios y Él va a ser el que peleará nuestra batalla, Él va a ser el que nos va a representar. Y hasta ahí todo bien, todo impecable. Y fueron a las primeras batallas y Saúl se encomendó al Señor. Venía Samuel y le decía: no, mira, Saúl, no vas a atacar por el norte, vas a atacar por el sur, dice nuestro Dios. Entonces Saúl decía: perfecto, vamos a atacar por el sur, si nuestro Dios lo dice así. Y fue ahí cuando el Señor le da la primera victoria. Y perfecto, y todos dijeron: ahí está nuestro rey, tuvo una muy buena visión, tuvo una buena idea de atacar por el sur, pero no provenía de él la idea, sino que provenía de Dios. Y el pueblo de Israel empezó a enaltarlo más y le decían: perfecto, eres perfecto, mataste a 1000, mataste a 2000, eres grande. Y este hombre se comenzó a desenfocar. Estaba tan enfocado, estaba tan bien de principio, pero empezaron a elogiarlo de tal manera que este hombre se comenzó a desenfocar. Es como si hoy día viniera alguien a la iglesia, yo pusiera las manos sobre esta persona y esta persona sanara. ¿De quién es la gloria? ¿Del hermano Alexis o del Señor? Del Señor, por cierto, es obvio. Pero ¿qué pasaría si viniera otro? Y después otro, y después otro, y todos fueran sanados. ¿Sabe que la gente en el pueblo no dirían: oh, ¿saben que Dios sanó a tal persona? No, hay un hermano, diría la gente, ojo con ese detalle. Hay un hermano que se llama Alexis. Él pone las manos sobre los enfermos y estos son sanados. ¿Y Dios dónde queda? En el último lugar. Y el nombre que empieza a sonar por la localidad no sería el nombre que tiene que ser enaltecido, sino que sería el nombre del hermano Alexis. Y a lo mejor el hermano Alexis puede empezar a confundir las cosas y se puede empezar a equivocar y puede empezar a decir: sí, en realidad yo tengo talento, sí, en realidad yo le pongo harto de mi parte, y se empieza a confundir el hermano Alexis. Eso le estaba pasando a Saúl. Y se empezó a confundir. Y llegó un momento, no me quiero adelantar a la palabra del Señor, pero llegó un momento en que esto ya se desató. En que Saúl ya no le hacía caso al mandato del Señor. Cuando era tan partner, cuando era tan amigo de Samuel, empezó a tomar distancia de Samuel porque Samuel escuchaba la voz de Dios, pero Saúl quería tomar sus propias decisiones.
Y fue ahí cuando se desenfocó el pueblo del Señor. ¿Sabe qué? Yo les voy a dar un ejemplo. Bueno, recién les di un ejemplo como era yo si me pusiera a sanar personas. Les voy a dar otro ejemplo. Cuando al Señor se le ofrecía sacrificio, cuando al Señor se le llevaba el mejor cabrito, el mejor chivo, el mejor becerro al Señor, era una ofrenda que daba el pueblo de Israel de entre su ganado, de entre sus animales. Y ellos buscaban al mejor, no buscaban al peor, no buscaban al más o menos, al que estaba un poquito enfermo, no, buscaban al mejor de todos ellos y lo llevaban al Señor y hacían sacrificio al Señor. Pero esto fue progresando. ¿Y sabe lo que empezaron a hacer en el pueblo de Israel cuando el Señor estaba acá en la tierra? Afuera del templo empezaron a vender animales. Y estos animales eran de hermoso aparecer, entonces la gente ya no venía, no sacaba el mejor de sus becerros, sino que iba y compraba uno. Sí, este está grandecito, y monetizaba el asunto. Cuando el Señor se dio cuenta de esto, Él estaba aquí en la tierra, bíblicamente nos enseña que Él entró al templo, pescó un puesto y lo dio vuelta, pescó otro puesto y lo dio vuelta, y le dijo: han convertido a la casa de Dios en cueva de ladrones, porque el pueblo de Israel se había desenfocado, el pueblo de Israel había perdido el enfoque, no era una ofrenda así, no se había que comprar, no había que monetizar esto, había que entregar lo mejor de nosotros. Y muchos de nosotros hoy en día nos estamos equivocando en la casa del Señor. Creemos que muchas veces podemos dar una buena ofrenda, somos buenos cristianos. No, si yo voy todos los días soy buen cristiano. ¿Y sabe lo que busca el Señor? Nuestros corazones. Que le alabemos en espíritu y en verdad. Para el pueblo de Israel fue impactante cuando el Señor vino a la tierra. Porque tenga en cuenta una cosa, estaban los principales de la sinagoga, hombres apartados en la palabra del Señor, y el Señor vino y utilizó para predicar la palabra del Señor al pescador de aquel lugar. Y utilizaba al pescador, y ¿sabe qué? El pescador no sabía ni siquiera sumar. El pescador era tardo en palabras, el pescador no tenía mucho conocimiento bíblico. Pero el Señor no utilizó a los principales de la sinagoga. El Señor no utilizó a los hombres más sabios de aquel lugar. El Señor utilizó al pescador de ese lugar. Y el pescador no tenía idea de muchas cosas. El pescador andaba perdido. El pescador se enojaba fácilmente. El pescador no sabía muy bien qué hacer. A esos vino el Señor. ¿Y sabe qué? Y es ahí el error que tuvo Saúl. Se confundió con sus capacidades, se confundió con su inteligencia, se confundió con todo lo que estaba pasando en aquel lugar. ¿Sabe qué? A mí me ha pasado algo últimamente, y es que mi hija, ves que salimos, toma de mi mano. Y muchas veces yo la suelto y no, ella quiere andar de mi mano. Y mi hijo también muchas veces toma de mi mano. ¿Y sabe qué? Cuando ellos tropiezan o les pasa algo así, no alcanzan a caer al suelo porque les tengo tomada la mano. Lo que les quiero decir, iglesia, es que usted no puede soltar bajo ninguna circunstancia la mano de nuestro Dios. Porque a pesar de que usted se tropiece, porque a pesar de lo que le pueda estar pasando en su vida, si usted va de la mano del Señor, usted no va a caer, o usted no le va a pasar nada. A pesar de que estemos en medio de la guerra, a pesar de que estemos en medio de pandemia, a pesar de que la economía esté cayendo a nivel mundial, si usted va de la mano del Señor, nada le va a pasar, porque el Señor sostendrá de su mano y le volverá a levantar. Aunque andemos, dice la palabra del Señor, en valle de sombra o de muerte, no temeremos mal alguno. Samuel fue hasta donde Saúl. Y dijo: ¿sabe qué? Yo necesito hablar con Saúl porque aquí aconteció algo que no tenía que acontecer. Entonces dice la palabra del Señor que Saúl no le quería recibir porque Saúl sabía lo que quería Samuel, y era retarlo. Entonces cuando le recibió le dice: oh, viniste a verme, Samuel, qué privilegio es poder verte. Y Samuel le dice: ¿sabes qué? Tengo algo contra ti. Cuando tuviste que destruir a los amalequitas,
La orden del Señor fue matarles a todos. Esto incluía a su rey y a sus animales. Y tú dejaste a su rey con vida. Y tú dejaste los animales con vida. Entonces Saúl empezó y dijo, no, pero es que yo pensé, y ahí es donde está nuestro error. Es que yo pensé, es que tuve una idea mejor. Pero el mandato del Señor no fue ese. El mandato del Señor es que había que destruirle a todos, desde sus reyes para abajo. Y él dejó al rey vivo y dejó a los animales vivos. Pero nuestros hombres que estaban en batalla podían comer de estos animales. Nuestros hombres que estaban en la guerra podían disfrutar de estos animales. Y Samuel le dice, pero el mandato del Señor fue otro. ¿Y sabe qué? Eso fue como la punta del iceberg. Eso fue como la declaración de la guerra. Porque sabíamos que desde ese momento Saúl iba a empezar a perder, ¿qué cosa? La comunión con Dios. Y eso es algo que no nos puede pasar, iglesia, bajo ninguna circunstancia. Recién les decía, no podemos soltar la mano de Dios bajo ninguna circunstancia. Saúl no podía alejarse de la mano del Señor bajo ninguna circunstancia. Samuel ya no tenía el poder de bajarlo del reinado porque el pueblo de Israel ya le conocía como rey. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios nos quiere sacar del reinado, cuando Dios nos quiere sacar del lugar donde estamos, no hay nada que hacer, iglesia. Llega un momento donde están en una guerra contra los filisteos. Y esta batalla es la más conocida de la palabra del Señor. Y fue cuando vino el gigante Goliat y le hace esta propuesta al pueblo de Israel. Le dice, ¿para qué se pusieron en orden de batalla? ¿Para qué se han puesto en ese lugar? Hagamos algo. Yo voy, peleo contra el mejor de sus hombres. Y en esa batalla definimos quién gana. Una pelea mano a mano, solo de 2 hombres, evitamos muchas muertes. Tráiganme el mejor de ustedes, de todos ustedes. Y el pueblo de Israel, ¿qué dice la palabra del Señor? Tuvieron miedo. No solo miedo, se turbaron, dice la palabra del Señor, que tuvieron gran miedo. Y nadie era capaz de pelear con este gigante. Y dice la palabra del Señor que aparece nuestro otro personaje, la palabra del Señor, que era el rey David. Que en aquel entonces no era el rey David, era un niño chico que andaba metido ahí entre medio. Era un flaquito que andaba metido ahí entre medio. Era como el baterista que teníamos recién aquí, un inofensivo niño. Alguien que andaba con una resortera, iglesia. Andaban todos con una espada así de gigante, andaban con unos cascos así, unos hombros así, arriba de caballo, tenían escuderos y andaba un niño con una resortera. ¿Y sabe qué? Dice la palabra del Señor que este rey llamado David fue el que peleó contra ese gigante. ¿Y sabe qué? ¿Quién era el indicado para pelear contra el gigante? ¿Quién correspondía que peleara con el gigante? El mejor del pueblo de Israel. ¿Y quién era el mejor del pueblo de Israel? Saúl. Porque él era el rey de Israel. Él era el más corpulento, él era el más grande, él era el más preparado en batalla. Pero el rey Saúl se dio cuenta que no estaba a la altura de pelear contra los enemigos de Dios. ¿Y por qué fue el más pequeño? ¿Por qué? Porque no es nuestra pelea, iglesia. No es nuestra batalla. ¿Saben quién peleará por nosotros? Se llama Jesús. ¿Sabe qué? Si el Señor hubiese querido a alguien interiorizado en leyes, aquí la iglesia estaría llena de abogados. No, el Señor llamó a los que no tenían estudios. Si el Señor hubiese querido un doctor, el Señor llama a doctores. No, el Señor llamó gente que no tenía estudios. En la iglesia del Señor hay gente que no sabe leer ni escribir. Muchos de nosotros no tenemos estudios, muchos de nosotros no fuimos a la universidad. A nosotros vino el Señor. ¿Y saben cómo va a pelear la batalla el Señor? No es con espadas, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Y cuando el pequeño David fue hasta donde el gigante, y el gigante lo vio, el gigante dijo, ¡ay, aquí hay un truco, aquí hay una trampa! Me están mandando un niño, mato a este niño, no sé, aquí algo va a pasar. ¿Y sabe lo que hizo? Se puso a reír y dijo, miren, el hombre insignificante que viene a pelear la batalla contra mí, lo voy a destruir, lo voy a dar a las aves del campo. Y el pequeño estaba así. Yo creo que el pequeño David tenía que haber dicho, chuta,
en la que me metí. Chuta, de aquí me van a matar. Chuta, espera, para. No voy a pelear yo. No voy a pelear yo. Jesús peleará esta batalla. ¿Y saben lo que había olvidado Saúl? Había olvidado que Jesús pelea nuestras batallas. Que el Señor es el que pelea por nosotros. La historia es conocida. El pequeño David derrotó al gigante. Y los filisteos que estaban tan confiados, los filisteos que eran tan agrandados, los filisteos que estaban tan preparados en batalla, bastó con que un niño chico viniera y les derrotara al mejor de sus hombres. Y dice la palabra del Señor que pescaron sus cosas y salieron corriendo. ¿Sabe qué? Hoy día nosotros podemos estar pasando muchas pruebas, muchas necesidades, pero basta con una humilde oración. Basta con que uno de nosotros sea humillado a la presencia del Señor. Basta con que doblemos nuestras rodillas para pelear la batalla. Y ¿sabe qué? Un ejército de escuadrones gigantes peleará la batalla por nosotros. ¿Por qué? Porque no es a nosotros la gloria, sino que a su nombre es toda gloria. No peleamos con nuestras capacidades, peleamos en el nombre de Jesús. Él es el que pelea por nosotros. Entonces el rey David fue tomando, dice la palabra del Señor, que antes de pelear con el gigante vino Saúl, le pasó su espada, le pasó su armadura, le pasó todo lo que él podía pasar en aquel lugar para que peleara con el gigante. David dijo, no, yo voy a pelear con mi resortera. No, yo voy a pelear con mis capacidades. Oye, pero te va a destruir, te va a matar. Y David les dijo, ¿saben qué? Una vez me tocó pelear con un león. ¿Y sabe qué? De las garras del león el Señor me libró. En otra oportunidad me tocó pelear con un oso y de las garras del oso me libró el Señor. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque el Señor me va a librar de este. Esa era la confianza de David. Y el pueblo de Israel, cuando vieron a ese niño chico, dijeron, ¿de dónde salió este? Hay que elevarlo, hay que hacerle fiesta. Este hombre lo llevaron hasta el pueblo de Israel y empezaron a utilizarlo para la batalla. Y David cada vez era mejor con la espada. Y David iba tomando popularidad en el pueblo de Israel. Y Saúl estaba siendo dejado de lado porque había sido olvidado de la gracia de Dios. Mas el pequeño David crecía todos los días. Y cuando el pueblo de Israel le tocó pelear y para recuperar el arca del pacto, que el arca del pacto en ese momento era el mismísimo Dios, que la presencia de Dios que estaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se empezaron a organizar y les llegó el mensaje que habían recuperado el arca del pacto y dijeron, ¿saben qué? El rey Saúl ya murió para nosotros. El rey David es el que nos libró. El rey David, este sí que es rey. Hagamos una fiesta y esperémoslo. Tiremos alfombra roja. Vamos a paralizar la ciudad para la llegada del pueblo de Israel. Para cuando llegue nuestro rey David le pongamos en alto y lo celebremos y lo pongamos como el gran rey. Y cuando llegó el rey David a Israel, todos esperaban verlo arriba de un escenario, todos esperaban verlo arriba de un caballo. Y dice la palabra del Señor que el rey David llegó hasta el pueblo de Israel alabando el nombre de Jesús. Empezó a glorificar, David danzaba, dice la palabra del Señor, y el pueblo de Israel quedó descolocado. ¿Por qué dijeron, por qué este hombre danza? ¿Por qué este hombre alaba a Dios? ¿Por qué, oye, pare lo que está haciendo si nosotros necesitamos entregarle honra a David? Nosotros necesitamos entregarle alabanza a David. Y David les dijo, no es a nosotros la gloria, no es para nosotros la victoria, es para el nombre de Jesús el que tiene que ser enaltecido.
Si nosotros hemos sido glorificados por cualquier motivo, por cualquier circunstancia, hemos perdido el enfoque. Porque la gloria no es para los hombres, la gloria es para nuestro Dios. Y cuando tú pones a Dios en el lugar que tiene que estar en tu vida, te vas a empezar a acostumbrar a andar de victoria en victoria. Le vas a ganar a los filisteos, le vas a ganar a las enfermedades, le vas a ganar a todas las adversidades. Pero es necesario no actuar como Saúl y empezar a actuar como David. Y David alababa el nombre de Jesús. El arpa tocaba y David danzaba. Y David alababa el nombre de Jesús. Ahora te pregunto, iglesia, ¿cómo vas a pelear tus batallas de aquí en adelante? ¿Las vas a pelear con tus capacidades? ¿Las vas a pelear con tu economía? ¿Las vas a pelear con tu inteligencia? ¿O las vas a pelear como lo haría David, de rodillas, alabando, glorificando, honrando y tomando de la mano del Señor y no soltarla bajo ninguna circunstancia? En una oportunidad, Pedro vino y cuando querían apresar al Señor sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los que quería apresarle. El Señor pescó la oreja, se la puso de nuevo en el lugar y lo sanó y le dijo: Pedro, tú estás equivocado, porque no es con espadas, no es con ejércitos, es con su Santo Espíritu. Puesto en pie, iglesia, puesto en pie, iglesia, parece en esta hora. Y le invito a pelear sus batallas. Y le invito a dar la pelea en el nombre de Jesús. No con ejército, no con economía, no creyéndonos el cuento, no diciendo el hermano Alexis es el grande, no diciendo el pastor es grande, sino que la gloria y la honra es para el nombre de Jesús. La honra, la gloria, la alabanza es para el nombre de Jesús.